En el año 1976, la pequeña ciudad de Circleville en Ohio sería el origen de uno de los más grandes misterios sin resolver en la historia. Uno que acabaría teniendo víctimas fatales. Durante el año anterior mencionado, varios de los habitantes de Circleville comenzaron a recibir cartas anónimas, las cuales contenían información personal sobre la gente que las recibía. El caso más relevante fue el de la familia de Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar, cuya carta decía lo siguiente: Señora Gillespie, aléjate de Macy. No mientas cuando te preguntan si te juntas con él. Sé dónde vives. He estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esta no es una broma. Tómatelo en serio. Todos los involucrados han sido informados y todo terminará pronto. La carta básicamente afirmaba que Mary tenía un amorío con Mossy, el director de la escuela local, y quienquiera que la haya escrito había estado observando a la mujer y a su familia. A pesar de esto, Mary no se tomó en serio el mensaje y decidió ignorar la carta. La situación continuó con normalidad hasta que Ron, el esposo de Mary, recibió una carta del mismo remitente que envió la primera carta a su esposa. Esta vez, el autor le advertía a Ron que si no hacía algo al respecto sobre el amorío de su esposa, su vida correría peligro. Nuevamente el mensaje fue ignorado, cosa que provocó la llegada de otra carta, esta vez diciendo lo siguiente: Gillespie, han pasado 2 semanas y aún no has hecho nada. Haz que ella admita la verdad e informa al consejo escolar. Si no lo haces, transmitiré los hechos por radio, pondré carteles y vallas publicitarias hasta que salga a la luz. Tras la existencia del autor de las cartas, Mary y Ron se reunieron con Karen, la hermana de Ron, y su esposo, Paul Freshour, para tratar de encontrar al posible culpable. El principal sospechoso terminó siendo un hombre llamado David Lomberry, sujeto que buscó una relación amorosa con Mary, pero que fue rechazado por ella, por lo que le guardaba cierto rencor. Los parientes se pusieron de acuerdo para enviar una carta a David, donde se le amenazaba para que dejara en paz el matrimonio Gillespie. Eso pareció funcionar, ya que las cartas dejaron de llegar por un tiempo. Lamentablemente, la calma no duraría demasiado. El 17 de agosto del año 1977, Ron recibe una llamada la cual termina poniéndolo furioso. Preso de la ira, toma su arma y le dice a su familia que va a matar a quien escribe las cartas. Es así como toma su auto y desaparece en la lejanía, sin haber dejado claro a dónde se dirigía exactamente. Pocas horas después, Ron sería encontrado muerto dentro de su auto, producto de un accidente automovilístico. Los análisis posteriores revelaron que a pesar de que su arma había sido disparada, la verdadera causa de muerte sería el accidente. Según las declaraciones oficiales, el nivel de alcohol en la sangre de Ron era el doble de lo permitido legalmente, lo que ocasionó el accidente y la muerte del padre de familia. Cosa que no convenció a los parientes del fallecido, ya que afirmaba que Ron no bebía con frecuencia y no tenía problemas de adicción con el alcohol. Poco tiempo después empezarían a aparecer cartas por todo Circleville, donde el autor afirmaba que el sheriff local, DeWitt Radcliffe, estaba encubriendo el caso relacionado con la muerte de Ron, aunque la situación no llegó a más. Las cartas continuaron llegando a Mary, quien posteriormente aceptaría que tuvo una aventura con el director de la escuela local, pero que esta empezó después de que llegaran las primeras cartas. En febrero del año 1983, el autor de las cartas puso carteles de Mary por las calles en las que pasaba su ruta. Molesta por el acoso, se bajó del autobús y arrancó uno de los carteles con violencia, lo cual activó una trampa que jalaría el gatillo de una pistola oculta en una caja, disparo que por suerte falló. Las autoridades serían presentes en el lugar, quienes luego de examinar el arma descubrirían que estaba registrada a nombre de Paul Freshour. A pesar de que las evidencias apuntaban a él, Paul sostenía que era inocente, cosa que no le sirvió de mucho, ya que se le forzó a hacer pruebas de caligrafía sin seguir los procedimientos estándar, en los que en vez de escribir con su propia letra, se le forzó a tratar de emular la escritura de las cartas de Circleville. A pesar de que todo indicaba que Paul podía ser simplemente una excusa para acusar a alguien, este fue encontrado culpable de intento de asesinato y de ser el escritor de las cartas de Circleville, lo que lo llevó a la cárcel. Irónicamente, el mismo Paul recibiría cartas del verdadero escritor, cartas como la siguiente: ¿Hasta cuándo vas a aceptar que no vas a salir de ahí? Te lo dije hace 2 años, lo hecho está. No escuchas en lo absoluto, nadie quiere que salgas de ahí, nadie. La broma es para ti. No le digas a nadie de esta carta. Ya vi el periódico. Hay grandes noticias, grandes.
Al sheriff le encantó. ¿Ya lo crees? ¿Lo crees? Es muy poco probable que si Paul fuera el verdadero culpable se enviara cartas a sí mismo burlándose de su situación, además de que las cartas continuaron llegando a otros habitantes de Circleville. En el año 1994, el programa Unsolved Mysteries llegaría a Circleville con la intención de hacer un episodio sobre este caso, pero el equipo de producción no tardaría en recibir su propia carta, con un mensaje por demás inquietante. La carta decía lo siguiente: olvídense de Circleville. No hagan nada para lastimar al sheriff Radcliffe. Si vienen a Ohio, lo pagarán. A lo largo de los años han surgido diversas teorías sobre quién podría ser el escritor de Circleville, pero la más interesante es la que pone a Mary Gillespie como la principal sospechosa del crimen, ya que curiosamente Mary quitó exactamente el cartel de la trampa, y más curiosamente, logró esquivar la trampa mortal que se escondía tras él. Sin mencionar que además de que el amorío con el director era verdad, su esposo murió convenientemente poco después. Sea cual sea el caso, él o los escritores de Circleville nunca fueron atrapados.